Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí nos encontramos un día más. Os mando mi más sincero saludo a todos y a todas y espero que estéis pasando de la mejor manera posible estos días, porque son días realmente de confinamiento, pero son días que también nosotros como creyentes, como musulmanes, tenemos que aprovechar para hacer una introspección de nuestras obras y de nuestro ser, ¿no? de nuestras almas, para ver qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué podemos corregir, qué tenemos que mejorar y muchas cosas que todos conocemos de cada uno de nosotros. Hoy es el día 27 de Rajab, del mes de Rajab, al que le seguirá el mes de Sha'ban y después vendrá el bendito mes de Ramadán. O sea que estamos casi prácticamente a las puertas de este bendito mes. Hoy, 27 de Rajab, los musulmanes rememoramos una efeméride, un gran acontecimiento que ocurrió y que se dio en la historia del Islam, en la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, y que fue una de las mayores cosas con las que Allah bendijo a su amado profeta, cuando le agració con ese inmenso regalo que se llamó y se conoció como al-Isra'u wal-Mi'raj, es decir, el viaje nocturno y el ascenso a los cielos y el descenso a los infiernos. Pero antes de citar esta efeméride, que seguramente todos conocéis, incluso con detalle, qué es lo que ocurrió en el viaje nocturno y lo que ocurrió luego en el ascenso a los cielos y el encuentro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadratil ilahiyya, con la presencia divina, y su acompañamiento en todo momento con el ángel Gabriel, la paz sea con él, quisiera mencionar, y como musulmanes que somos, aprovechar cada acontecimiento de nuestra vida para relacionarlo con lo que ocurrió en la historia del devenir de la comunidad musulmana y con la revelación del mensaje del Islam. Y en este caso, antes de citar de manera sencilla lo que fue la efeméride del viaje nocturno y el ascenso a los cielos, quisiera relacionarlo con algo que ocurrió, tres cosas que ocurrieron anteriores a este bendito viaje y a este bendito e inmenso milagro que Allah concedió al profeta Muhammad. Me estoy refiriendo concretamente a tres cosas, que fue lo que se conoció como al-Muqata'a, es decir, el boicot que la gente de Meca hizo a los musulmanes. Luego lo que se conoció como Am al-Husn, el año de la tristeza, el año de la congoja, el año de la pena. Y también otro episodio, el episodio de Taif, la población de Taif. Se llegó a tal extremo, los musulmanes y con ellos el profeta Muhammad, la paz sea con él, llegaron a tal extremo de miseria y de necesidad que todos ellos se vieron todavía más encrudecidos en estos tres episodios. Primero, el del boicot. El boicot, las tribus más importantes de Meca y las más poderosas se confabularon para que las dos tribus o las dos familias de Banu Hashim y Al-Muttalib, que eran las familias directas del profeta Muhammad, no se les hiciese un boicot en toda regla, sin merced ninguna y sin misericordia ninguna. Se prohibió que nadie se casase, que ni ellos ni con nadie se casasen entre ellos, ni nadie de Meca con ninguna de estas dos familias de Banu Hashim y Al-Muttalib. Nadie de ellos podía casarse con alguien de la Meca ni viceversa. No podían intercambiarse productos, es decir, nada, ni podían unos comprar ni vender, no podía haber relaciones comerciales. Incluso si venía alguien de los musulmanes a Meca a comprar, incluso se cuenta que ahí estaba Abu Lahab y les decía: mercaderes, comerciantes, subid el precio a estos miserables musulmanes. Y entonces le subían el precio, incluso venía
gente que había conseguido un poco de dinero para comprar algo a su familia y volvía a su casa con las manos vacías y sin tener nada que llevar a las bocas de los familiares que tenía que mantener. Y ese boicot duró durante 3 años. Algunos textos nos hablan de que pudo llegar hasta 5 años. Pero aunque fuesen solo 3, que es lo que más se asienta según los textos, imaginaos 3 años de un boicot tan radical como este, en que absolutamente no se tiene relaciones humanas, no se tiene ningún tipo de relación comercial y se tiene totalmente aislados a los musulmanes durante 3 años. Incluso cuenta un sahabi, un compañero del profeta, una vez pasado, ya ha muerto el profeta Mohammed, la pasa con él, cuando el Islam ya se había extendido por medio mundo, cuando a veces se ponía a comer, se ponía a llorar. Y le preguntaban, ¿por qué lloras cuando comes? Y lloraba desconsoladamente, lloraba de manera muy, muy profunda. Y cuando ya estaba más sosegado, él decía, lloro porque recuerdo aún los años en los que yo y el profeta Mohammed, la pasa con él, íbamos buscando en los arbustos, en los árboles, hojas para comer, porque no teníamos otra cosa que comer más que las hojas de los árboles. Entonces, fijaos el extremo al que se dieron, de miseria y de pobreza. Así durante 3 años, hasta que ese pacto al final, habían hecho un tratado a la gente de Quraysh, al final, por presión de gente que tenía buenas virtudes dentro de Meca, de otras tribus, presionaron hasta que ese pacto demoníaco se rompió. Luego vino el año que se conoció como Am el-Huzn, el año de la congoja, de la tristeza. ¿Por qué se conoció así este año? Porque en ese año ocurrieron 2 cosas muy trágicas para el profeta Mohammed, la paz sea con él. Primero murió su tío Abu Talib, aquel que le había ofrecido la protección durante mucho tiempo. Y era la única protección que tenía y el único amparo del que podía disfrutar estando en Meca, porque pertenecía a una familia importante y él le hizo de protector y durante muchos años le protegió y le amparó. Y si no fuese por él hubiesen pasado cosas más terribles y más desgraciadas, pero él fue un protector. Y entonces murió, Abu Talib murió en este año. Y en el mismo año murió la querida y amada esposa del profeta Mohammed, que era Khadija, radiallahu ta'ala anha, que la esté complacido con ella. Y murieron esas 2 personas que eran fundamentales en la vida del profeta Mohammed, la pasa con él, en Meca. Porque en Meca, los tiempos de Meca fueron muy duros. Los de Medina también, en algunos aspectos, también fueron duros porque ya se dieron aquellas batallas con las tribus de Meca y de otros lugares. Pero cuando en Meca la comunidad musulmana era una minoría, estaba totalmente oprimida, se vieron obligados a emigrar a Abisinia, al Habasha, por 2 veces, luego emigrar posteriormente a Medina. Gente era perseguida, torturada e incluso asesinada. Los años de Meca eran muy, muy, muy duros, fueron muy duros. Entonces, el profeta Mohammed, la pasa con él, tenía 2 apoyos que eran fundamentales. Un apoyo material y social, que era su tío Abu Talib, y otro que era humano, espiritual y sentimental, que era el apoyo de su mujer Khadija. Y cuando a una persona, imaginaros en ese momento, que era cuando más estaba perseguida la comunidad musulmana, cuando vivían los tiempos más difíciles y cuando más necesitaba de ayuda de personas, muere su apoyo sentimental y emocional, que era su mujer Khadija, que ahora está complacido con ella, y muere su tío Abu Talib, que ya no le va a proteger no va a gozar de ninguna protección en Meca. Por lo tanto, el profeta Mohammed la pasa con él, ese año lo va a pasar muy mal en todos los sentidos y se va a conocer como el año de la tristeza, de la congoja, hasta el punto que se va a ver forzado a buscar ya un lugar fuera de Meca que no fuese tan lejos como era Abisinia, que era un reino cristiano, sino un lugar más cercano en la península arábiga. Incluso va a ir a otro episodio que se va a acontecer antes de lo que va a ser el milagro del viaje nocturno. Va a ocurrir el episodio de Taif. A Taif, que era una población a las afueras de la Meca también,
y que el profeta Mohammed, la paz sea con él, se dirigió allí para pedir auxilio, pedir protección, porque ya no iba, sabía que ya no iba a tenerla en Meca. Y allí también sufrió, fue humillado, fue humillado. ¿Por qué? Porque fueron allí y, y como no les quisieron recibir, no les quisieron acoger, la gente de Taif ordenó a los niños, a los pequeños, que apedreasen al profeta Mohammed y le lanzasen piedras. Entonces, a él, al profeta, le dolió todavía más que le tirasen piedras o que le hiriesen físicamente, le hirió el hecho de que personas a las que él se había dirigido para pedir ayuda, porque estaban perseguidos en Meca, ordenasen a unos niños a que apedreasen al pobre Mohammed, la paz sea con él. Entonces fueron años muy duros, muy complicados, donde no había estabilidad ninguna y la comunidad musulmana era muy débil. Y por eso nuestros sabios dicen que Allah quiso agraciar y bendecir al profeta Mohammed, la paz sea con él y a toda su comunidad, pero sobre todo a él, porque él era el pastor, él era el líder que tenía que dirigir los destinos de la comunidad. Y sobre él iba a ir toda la carga, no solo, fijaos bien, no solo desde un punto de vista social, porque él tenía que llevar las riendas de esa comunidad, con todo lo que ello suponía, con todas las penurias que estaban pasando, sino también en su papel como profeta y como mensajero a la hora de enseñar, transmitir la revelación del Corán y también enseñar a los musulmanes todas las enseñanzas del Islam. Por lo tanto, fueron momentos muy duros. Y entonces Allah, ensalzado sea, quiso agraciar al profeta Mohammed, la paz sea con él, con este inmenso milagro. El hecho de que en una noche viniese a él el ángel Gabriel, la paz sea con él, le despertase y le dijo, ya Mohammed, oh Mohammed, levántate y ven. Es donde se le apareció ese animal parecido, más pequeño que un caballo y más grande que un asno. Era un animal entre medias, alado, que se llamaba el Buraq y que montó en él. Y tal y como nos cuenta el profeta Mohammed, la pasa con él, era tan rápido que allá donde él llegaba a ver en el horizonte, en un momento estaban allí, es decir, iba a una velocidad muy rápida. Llegó a Jerusalén, estuvo allí en Jerusalén, hizo el Salá con los mensajeros y con los profetas, ascendió a los cielos y vio en cada cielo a diferentes profetas. En uno de ellos vio al profeta Abraham. Y además el profeta Abraham, tenemos que rememorar esta efeméride también, porque el profeta Abraham en aquel momento dijo, Balligh ummataka salam, le dijo, transmite la paz a tu comunidad de mi parte, de parte de Abraham. La paz sea con Abraham igualmente. Y es allí donde luego a posteriori a Gabriel llegó a lo que se llama Sidratil Muntaha, a los confines del Azufaifo, se traduce así, Sidratil Muntaha, y Gabriel dijo, yo hasta aquí ya no puedo ir más, solo tienes que ir tú. Entonces el profeta fue y fue cuando se encontró, Allah se le manifestó. La mayoría de los sabios dicen que realmente Allah no, el profeta Mohammed, la pasa con él, no vio a Allah, sino que también en otros hadices que nos han llegado, el profeta Mohammed dijo que vio luces, él vio luces, no vio algo personificado o alguna manifestación, sino que vio luces. Porque tal y como dicen nuestros sabios, no podemos ver a Allah, ensalzado sea, en su auténtico ser. Porque tal y como dice un hadith, sahih, eh, el hijab, el velo que cubre a Allah de su creación es el nur, es la luz, y si no fuese por ese velo, y si no existiese, todo cuanto hay entre Allah y su creación acabaría abrasado. Es decir, toda su creación quedaría en cenizas y abrasada, desaparecería. Por ese, fijaos, esa magnificencia y ese poderío de Allah y su esencia, ensalzado sea. Entonces los sabios dicen eso, el hecho de que el profeta hiciese ese viaje a Jerusalén, que ascendiese a los cielos y que se encontrase entre la presencia divina y además allí se le transmitiese la orden de realizar el Salah, la oración ritual islámica,
y todo lo que vio y todo lo que le iba a esperar, porque lo que él vio en el paraíso era lo que él y su comunidad de creyentes y todos los creyentes a lo largo de la historia van a encontrar en el paraíso. Entonces, eso era sin duda una carga espiritual, no vamos a decir enorme, sino ultra, la máxima, la que no, el sumum de una carga espiritual para luego poder él seguir con su trabajo y su misión de transmitir el Islam y esforzarse al máximo para hacerlo llegar a toda la humanidad. Y yo quisiera aprovechar esta efeméride tan hermosa y tan bonita del Isra o el Mi'raj, el viaje nocturno y la ascensión a los cielos, para también ponernos nosotros en situación. Allah, ensalzado sea, ha querido ahora, nos ha traído esta situación que encierra muchas hikam, mucha sapiencia, y que tenemos que abrir los ojos del corazón para entender la sapiencia, el hikma que hay detrás de esta situación en la que nos encontramos hoy día con esta pandemia global. Por lo tanto, si nosotros cuando leemos la Sira vemos lo que sufrieron los musulmanes, lo que sufrió el profeta Mohammed, la paz sea con él, todas las penurias, las desgracias que tuvo que aguantar simplemente porque él estaba encargado de transmitir el mensaje del Islam y no tenían, como cuentan compañeros suyos, que no tenían para comer más que hojas de los árboles. Nosotros, alhamdulillah, aunque estemos estos días que vamos a estar confinados en casa, algunos aislados sin poder salir incluso de sus casas, y con todo ello lo que lleva, nosotros, alhamdulillah, a día de hoy tenemos alimento en nuestra casa, estamos con nuestras familias y esperamos que pasado unos días o los que tengan que ser, salgamos otra vez a hacer nuestra vida normal. Los musulmanes de entonces tenían una fe inmensa en Allah y todo ello, todo lo que sufrieron, todo lo que padecieron, lo hicieron por esa fe que invadía y que llenaba sus espíritus. Y no esperaban, solo esperaban obtener esa recompensa de Allah en el paraíso y también obtener la complacencia de su Señor. No lo hacían por otra cosa en este mundo. Y aún así sufrieron persecuciones, sufrieron torturas, incluso los llegaron a muchos a asesinar, tuvieron que emigrar varias veces, tuvieron que sufrir el hambre y la miseria y el aislamiento como si tuviesen la lepra y no tenían otra lepra, sino que además tenían la cura de la fe, pero los aislaron, los humillaron, les hicieron pasar por el hambre, por la miseria y Allah luego se lo recompensó, porque fijaos bien que luego muchos de esos compañeros, muchos de esos sahaba que eran de Meca, luego llegaron a ser gobernantes de las grandes tierras que ha habido en el mundo. Y tenían, como dijo el profeta Muhammad, se les abrieron las puertas de dunya. Futihat alaykum abwab ad-dunya. Se les abrieron absolutamente todo. Y eso fue una recompensa también para ellos, después de haber sufrido y padecido todo lo que pasaron. Pero a ellos, aunque luego tuvieron dunya en sus manos, no les importaba absolutamente nada, porque ellos seguían teniendo esa fe en el din, sabían por lo que habían pasado y lo que les había costado, y aunque ahora, después de aquellos años, Allah les hubiese abierto todas las puertas del mundo, con el dinero, con las riquezas, con absolutamente todo, eso no cambió ni un ápice su fe, ni el valor que le daban realmente a las cosas. Y nosotros tenemos que hacer el mismo ejercicio, es decir, Allah nos ha puesto en esta situación porque todo viene de Él, pero tenemos que utilizar la cabeza, sobre todo el corazón. Tenemos que buscar la hikma, la sapiencia que hay detrás de ello, analizar las cosas con los ojos del corazón y con los ojos de la fe, actuar conforme a los principios que nos enseña el Islam, ser pacientes, ser perseverantes, tener buena intención, ser rectos en nuestras obras, ser factores que sean de calma, de estabilidad a todos los quienes nos rodean para que la cosa vaya lo más sencilla posible y vaya de la mejor manera posible. Y entonces, si nosotros somos rectos, actuamos con buena intención y ponemos siempre la sinceridad en nuestras obras, Allah Azza wa Jal, Allah ensalzado sea, nos va a mostrar el camino, nos va a mostrar la luz
Y al igual que pasa en muchas otras situaciones de la vida, vamos a salir más reforzados y con más fuerza de fe y de espíritu. Pero eso solo se hace si seguimos las pautas y las reglas que nos marca el Islam. Porque si no, esto va a ser como otro Ramadán que está a las puertas, donde pasamos hambre y pasamos sed, pero luego no sacamos beneficio de ello. Y Ramadán y de estas situaciones que hay en la vida son iguales. Tenemos que saber aprovecharlas siguiendo las pautas que nos ha marcado el Islam, siguiendo las directrices que nos marca Allah en su libro y las que nos marca el profeta Muhammad en sus obras y en su forma de ser, en su actitud, en su carácter, en su moral y en su espiritualidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, recordemos este día, sobre todo ahora que estemos en casa, sobre todo con nuestras familias, sobre todo con nuestros hijos, que vamos a estar estos días. Hoy recordemos con ellos y busquemos en Internet, porque alhamdulillah hay información de esta historia. Nos sentamos después de haber hecho un salah, nos sentamos con ellos y les recordamos, nos recordamos también a nosotros mismos los años anteriores al Isra, al Miraj, lo que tuvieron que padecer los musulmanes y el profeta del Islam, y luego cómo Allah agració y agasajó a su amado profeta con este enorme milagro que fue el viaje nocturno, la ascensión a los cielos y la presencia del profeta Mohammed ante la esencia de Allah, ensalzado sea. Barakallahu fikum, desde aquí muchos ánimos, mucha fe y fuerza para que sigamos con el dua, con la plegaria y con nuestra actitud llevando estos días de la mejor manera posible y sacando de ellos el provecho para luego cuando volvamos a nuestra vida normal dar lo mejor de nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.